Muy buenas, oyentes del Perro Guardián. Estamos con una persona que seguro que conocéis. Es periodista, empezó en Onda Cero, fue redactor del Mundo y en 2020 fundó Estado de Alarma, del que además es presentador. Si algo se le caracteriza a nuestro invitado es de no rehuir la polémica y de haber sido blanco de numerosas críticas por su estilo periodístico y la defensa de sus pensamientos y su ideología con un tono calificados por algunos como excesivo. Estamos con Javier Negre para repasar toda su trayectoria profesional. Buenas tardes, Javier. Sin duda, podríamos decir que vives tu día a día en el foco mediático. Sí, bueno, al final hay medios de la izquierda radical que convierten titulares con mi nombre y apellido, yo creo por una mera estrategia de atraer lectores. Hay periodistas que tienen más repercusión que otros. Yo no es una repercusión que busqué, nunca quise ser famoso, nunca quise ser popular, pero bueno, mi vida y mi estilo periodístico me ha llevado a que ese estilo periodístico pues choque, ¿no?, con lo políticamente correcto y que haya medios de izquierda o televisiones, ¿no?, o programas como el de Risto que te convierten, ¿no?, en uno de sus personajes porque le das audiencia, ¿no? Pero como decía mi padre, ¿no?, lo importante es que hablen de ti, ¿no? Y a veces pues hablan mal y muchas veces hablan bien, sobre todo en la calle, ¿no?, que es la vida real, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo periodístico? ¿Qué es lo que busca día a día Javier Negre con su trabajo? Bueno, mi trabajo es ser feliz, contar la verdad, cuando cometa errores reconocerlos, pero sobre todo construir más que destruir. Es decir, yo ya la polémica de las redes sociales, de que unos te atacan, de que los Antonio Maestre y compañía te llaman de todo, yo antes contestaba a todo y ya prácticamente no contesto a nadie, no me interesa. Es decir, yo voy en mi rumbo, voy en mi camino, que es contarle a mis espectadores que somos un medio de comunicación política que hace periodismo móvil con medios muy bajos, pero teniendo audiencias de muchísimas personas. Es decir, nuestro canal de YouTube entran a nivel de usuario más de 3 millones de personas mensualmente. Tenemos más de 470.000 suscriptores entre los dos canales y ahora lanzamos además una televisión muy potente que seguro que va a incordiar a más de uno y que va a sorprender a muchas personas. Mi objetivo es informar contando la verdad y ser fiel a mis ideas. Es decir, yo he renunciado a una posición de confort en muchas televisiones por mis discursos, ¿no?, políticos, por mi línea editorial, que algunos critican, pero yo siempre diré que yo me puedo levantar cada mañana diciendo que soy fiel a mis principios y fiel a mis ideas. Yo lo que creo es la libertad. Yo no critico a nadie por defender sus ideas. Yo tengo muchos amigos de izquierda, de derechas, y yo lo único que quiero es que la gente exprese con libertad lo que siente y lo que piensa. ¿Hay libertad de expresión en España? Cada día menos porque, claro, con estos ministerios de la verdad, con los verificadores, con la censura en redes sociales, YouTube a nosotros nos ha cerrado 8 veces en apenas 5 meses, con lo cual para nosotros es muy complicado, ¿no?, depender solo de YouTube. Por eso hemos tenido que hacer una recaudación de dinero para lanzar una televisión por Internet que nos permita no depender de YouTube y ser más libres y poder debatir, ¿no?, de temas que en YouTube están prohibidos, como el tema del debate médico, como el tema de las vacunas, ¿no?, como el tema de los efectos colaterales que traen estas vacunas, el uso o no de las mascarillas, el feminismo radical, la inmigración irregular. Son temas para YouTube bastante incómodos, te suelen cerrar el canal cuando hablas de ellos, sobre todo en tono crítico, como es lo que nosotros ensalzamos, y al final acabamos cayendo en la autocensura, que es lo peor que puede caer un periodista, ¿no? Estar en un directo y tener que cortar parte de un directo porque sabes que el algoritmo de YouTube te puede cerrar el canal, con lo cual queremos ser libres, queremos volar sin mirar, entre comillas, a ninguna plataforma donde nos censuren contenidos y de ahí nuestro hincapié, vamos. ¿Para ti qué es el periodismo? Cuando decidiste empezar a cursar los estudios de Ujú. periodismo, ¿qué era lo que te atraía de él? Bueno, yo quería ser siempre desde pequeño, me encantaba el cine, director de cine, y el periodismo era una forma, ¿no?, de contar historias, ¿no?, en este caso escritas, pero luego me apasionaba también la comunicación audiovisual. Yo empecé comunicación audiovisual, luego me cambié a periodismo, pero yo lo que quería era narrar historias. Me gusta escribir, dicen que se me da bien. En El Mundo he hecho muchos reportajes muy interesantes, ¿no?, sobre la figura de Iván Redondo, por ejemplo, que es la mano derecha del presidente, con el cual lo conozco hace muchos años.
y he escrito semblanzas que han gustado mucho, pero a mí lo que ahora me hace vibrar, ¿no?, son las retransmisiones en directo, palpar realmente la calle, reflejar realmente el descontento ciudadano, ¿no?, que hay con este gobierno, recorrer de España, conocer a gente maravillosa y dar voz a los que no tienen voz. ¿Con qué finalidad fundaste, bueno, ahora en 2020, tu programa Estado de Alarma emitido en la plataforma virtual YouTube? Bueno, la finalidad es que de repente llegó finales de marzo, se decreta el estado de alarma y me doy cuenta de que hay millones de españoles encerrados en sus casas, a disgusto con la parrilla televisiva o mucho reality show o mucha información de izquierdas. Y dije, oye, ¿por qué no lanzo una pequeña tertulia por internet? Llamé a Cristina Seguí, le hice una pequeña entrevista, la subimos a YouTube, tuvo muchísimas visitas, poco a poco fuimos incorporando otros analistas, fuimos profesionalizando la estructura, nacimos sin ningún tipo de pretensión, era como un hobby y al final se convirtió en mi modo de vida, ¿no?, en mi modo de ser feliz, en mi modo de tener mi propio medio de comunicación con apenas 35 años, algo de lo que me siento orgulloso gracias también al espíritu luchador que me han trasladado mis padres, mi familia y que en los momentos duros, ¿no?, cuando ha habido noticias negativas o te han atacado duro, pues ellos han estado ahí para apoyarnos, ¿no? La pareja también, muy importante. ¿Consideras que tu programa realmente afecta o perjudica de algún Ujú. modo al gobierno? Sí, en mi programa perjudica al gobierno porque contamos la verdad, contamos lo que ocultan los grandes medios de comunicación de este país, que están obligados a cobrar publicidad institucional, con lo cual ellos jamás van a publicar la información que nosotros publicamos, ya que no dependemos económicamente del gobierno. Me consta que preocupan, me consta que hace informes semanales, me consta que se monitorizan nuestros programas y que se revisa muy mucho lo que decimos y lo que no. O sea, porque además tengo constancia de muchas fuentes de entre Moncloa y están preocupados, sobre todo porque somos el medio que mejor contrarresta, ¿no?, utilizando muchas de sus técnicas a la sexta, ¿no? Es decir, somos originales, somos creativos, somos contundentes, tenemos una línea editorial clara y no tenemos complejos, ¿no? Y eso muchos medios de derechas hasta la fecha, pues pecaban más de comunicación tradicional, de conservadurismo, daban palos al gobierno, pero midiéndolo, porque claro, tienen que cobrar también publicidad institucional y nosotros afortunadamente pues estamos completamente liberados de eso. ¿Y qué opinas de la gestión del gobierno formado por la coalición entre PSOE y Unidas Podemos de la pandemia que actualmente estamos sufriendo? Un desastre, bueno, los números lo dicen, ¿no? Somos el país con mayor número de muertos por proporción, por tamaño de población, con mayor número de contagios. Este fin de semana hemos batido récord, 98.000 contagios. Encima, el ministro de Sanidad se da la fuga, una cobarde fuga con un claro interés partidista de tratar de venderle ahora en Cataluña como el salvapatrias que nos trajo esa vacuna, que además está siendo un desastre porque el proceso de vacunación pues no está siendo centralizado por el gobierno y claro, depende de 17 comunidades autónomas, cada uno es un reino de taifas, es un auténtico desastre. Es un gobierno que nos ha mentido durante la pandemia, que no ha contado la verdad, que tiene en sus filas al gurú contra el coronavirus, que Fernando Simón, que ha sido una auténtica vergüenza en cuanto a gestión, que debería haber dimitido, que la han pillado en Portugal surfeando sin mascarilla cuando nos decía a los españoles que teníamos que evitar los desplazamientos innecesarios, que se ha ido a blanquear su imagen a reality shows, que se ha reído en ruedas de prensa hablando de fallecimientos. Tenemos un gobierno que no reconoce ni siquiera los más de 80.000 muertos, se queda en esa cifra de los 50.000 que le reprochan incluso el INE, ¿no?, es decir, un Instituto Nacional de Estadística. Con lo cual tenemos un gobierno además donde personas próximas al gobierno han hecho un negociazo con el tema de las mascarillas, intermediando, y es la verdad que una auténtica vergüenza. ¿Es cierto que opinas que tenemos el peor ministro de Sanidad de toda la historia de la democracia española? Yo creo que sí, además el peor ministro en el peor momento. Es una auténtica vergüenza que tengamos a un tipo, además un filósofo que desconocía lo que era la cloroquina, no está preparado, y además que era la cuota del PSC, la cuota catalana, y le dieron un poco al Ministerio de Sanidad pensando que iba a ser un ministerio tranquilo. Afortunadamente ellos tienen a favor que la calle la controlan, porque los que controlan la lucha callejera no están en el gobierno, que es Podemos, por eso nunca van a romper con Podemos hasta que queden muy poquito para las elecciones, pues están tranquilos, sino ahora mismo la calle estaría ardiendo con todo lo que está pasando, ¿no? Pero en este país, con la demagogia que hacen algunas televisiones como La Sexta, pues parece ser que toda la culpa es del Hospital Zendal, nadie hable del Hospital de Valencia de Chimo Puig que ha salido volando, por ejemplo, es el doble rasero que tenemos aquí en este país, ¿no?
¿Crees que otro partido político habría sido más resolutivo ante esta crisis? Yo creo que al menos más transparente y más ejecutivo, más coherente a la hora de tomar decisiones, pues, sin duda hubiese sido el Partido Popular, que tiene mucha más experiencia en gestión. Vox todavía no conocemos cómo habría gestionado este tipo de casos. Tienen un doctor en la bancada de Vox muy bueno, el doctor Stigman, pero yo estoy seguro que el PP lo habría hecho muchísimo mejor y al menos no habría mentido a los españoles. Y la primera mentira, si le hubiese echado a la calle la gente, es decir, en esta situación, con tantas mentiras que nos hemos pillado al gobierno, si llegamos a evidenciarlas como las estamos evidenciando en estado de alarma, se habría acercado la sede del PP en Génova, habría habido algún muerto ya en las calles. Fíjense cómo la izquierda radical lo que hizo cuando murió un perro por ébola, ¿no? La que lió. Dime algo bueno, algo que estés de acuerdo con alguna decisión u opinión del gobierno actual. Abiertamente se sabe su ideología de derechas, pero ¿puede existir algún punto en común entre sus ideas y la del gobierno? Bueno, la figura que más me gusta del gobierno, sin duda, es la de Margarita Robles, que ha defendido al ejército, ¿no? A pesar de los ataques que ha recibido el ejército por parte del propio presidente del gobierno, que dijo en una entrevista que no sabía muy bien para qué servía, ¿no? Este ejército, que incluso durante la nevada de Filomena pues tardó en desplegar. Y la verdad que Margarita Robles, dentro de las filas socialistas, es la que mejor representa los valores de la Constitución, la que más defiende a la monarquía, y la verdad que pues, yo ahí, dentro de las ministras, dentro de los ministros, es de las que más garantías me da, como Nadia Calviño, ¿no? Que ha sido una persona importante en la Comisión Europea y que gracias a ella un poco esos ánimos que tienen Podemos de machacarnos, ¿no? A impuestos y de convertir los presupuestos básicamente en presupuestos comunistas, pues Nadia Calviño, dentro de lo que cabe, hace lo que puede, ¿no? Un contrapeso, tiene gente en su entorno muy preparada, que viene del mundo de la empresa. Pero bueno, vamos a ver si resiste la presión y si no acaba siendo devorada, ¿no? Por los intereses socialcomunistas de Pablo Iglesias y compañía, ¿no? Javier, ¿cómo se vive el estar día a día envuelto en la polémica? ¿Es algo que disfrutas o hay veces que te sienta mal? No lo disfruto, no lo busco. La verdad es que al principio te sentaba mal la descalificación, la tergiversación, las fake news contra uno, saltabas a contestarles, pero ya llega un momento que han sido tantos los ataques tan duros, tantos atentados contra el derecho al honor, que estamos con abogados y se han interpuesto acciones judiciales, que ya como que forma parte de tu día a día, ¿no? Sobre todo sufres por tu familia, ¿no? Por tu pareja, ¿no? Porque a lo mejor estás en un lugar y normalmente recibo agradecimientos en la calle, hay gente que se acerca, sigue peleando duro, pero en alguna ocasión pues estás en un restaurante y uno te grita facha y a mí no se me ocurre de verdad gritar comunista a nadie de Podemos en un restaurante, menos cuando está con su familia. O sea, yo no jamás criticaría a alguien por sus ideales y menos en mitad de calle. Yo creo que tenemos que respetar la esfera privada, la esfera profesional de cada uno, respetar las ideas de cada cual, y creo que hay gente de la izquierda radical muy acostumbrada a los scratches que intenta llevar un poco la polémica de las redes, ¿no? A la vida real, y eso a veces, ¿no? Pues si estás con un grupo de allegados y viene uno y te insulta, pues eso no te hace gracia, ¿no? O convocan scratches en tu casa, como he tenido que sufrir yo, pues obviamente eso no hace gracia. Pero bueno, es el precio que tengo que pagar por defender la libertad en mi país, por ir a contracorriente. Yo ganaría más pasta replicando los mensajes del gobierno socialcomunista, tendría tertulias por doquier, obviamente me han purgado de muchas por mis ideas, pero bueno, el tiempo pone a cada uno en su sitio y yo prefiero desaparecer de todas las televisiones, pero ser fiel a mis ideas y tener el proyecto de estado de alarma, proyecto independiente que cuenta la verdad y que intenta ser plural y transversal, donde está invitado todo el mundo a hablar. Tienes muchos seguidores, también muchos detractores, y algunos de Uh ellos -huh. califican tu tono como excesivo. ¿No te da miedo caer en el sensacionalismo? Bueno, el sensacionalismo es una palabra que siempre te etiqueta, ¿no? Cuando vas a contracorriente, cuando eres políticamente incorrecto, ¿no? Es lo que algunos consideran ser sensacionalista, enseñar la verdad con un discurso un poco más contundente, con un discurso un poco más original. Pero bueno, a mí las etiquetas, ya te digo, lo que hacían los nazis con los judíos, es una técnica muy habitual.
también de la izquierda, del comunismo, ¿no? De que te repiten tantas veces un adjetivo para que la gente se le quede en la memoria. Pero vamos, es una técnica habitual de la propaganda, pero si yo estuviese haciendo las cosas mal, los enemigos, entre comillas, mediáticos míos no dirían nada, simplemente sería una persona indiferente. Y el hecho de que me critiquen tanto significa que estamos haciendo las cosas bien. El hecho de que me calumnien tanto significa que les preocupa. Estado de alarma, un pequeño canal de YouTube que ha crecido muchísimo. Y ahora cuando monte la televisión, pues supongo que los ataques se redoblarán. Estado de alarma se vio envuelto en una polémica más tras hacerse pública la infidelidad del colaborador Alfonso Merlos. ¿Todo el revuelo que se generó le vino bien o mal para su proyecto? A corto plazo, en teoría bien, porque te da publicidad, la gente te conoce un poquito más, pero la gente que entró a ver esos vídeos, pues entraron esos vídeos y luego pues no se registraron en el canal. Es decir, la polémica esa te da notoriedad a corto plazo, pero el canal ya venía como un tiro, teníamos muchísimos suscriptores y prácticamente no ganamos suscriptores gracias a esa polémica. Es decir, gente que consumió mucho ese vídeo en particular, alcanzó casi el medio millón de reproducciones, pero luego lo sacaron todas las televisiones, o sea, sacaron más partido otras televisiones que yo. O sea, todas las televisiones del corazón, los programas, todas las revistas. Yo desde el primer momento no quise participar en ese circo, me referí muy poco a ese tema, se le ofreció a Alfonso incluso borrar las imágenes, él nos dijo que no, bueno, es amigo mío, le defiendo mucho como profesional, le estimo, y una pena lo que pasó, que le despidiesen del colegio de abogados, pero nosotros no detectamos lo que pasó, porque desgraciadamente pues tenemos muy pocos medios para ello. Como bien dices, fue un momento histórico del 2020, entretenido para los espectadores, no tanto para Alfonso Merlos, como bien comentas. ¿Cómo quedó tu relación con él? ¿Seguís siendo amigos? Sí, bien, bien. Le vi de hecho el otro día y nada, él está en un nuevo proyecto ahora y él tiene las puertas abiertas de Estado de Alarma y también en nuestra televisión. Así que les mando además un fuerte abrazo de aquí, un gran profesional, injustamente maltratado por un tema además de índole personal que no debería haber trascendido a la opinión pública. Y así funcionan los medios. Si llega a ser Alfonso de izquierda, lo hubiesen dejado en paz, pero como era de derecha, pues intentaron también machacarle, ridiculizarlo, como a mí meterme en el circo de la prensa del corazón. Cuando llegaba a mi casa y veía cámaras, dije, esto no es para mí. Y me salí rápido de ese circo. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre programas de televisión como Sálvame o Todo es Mentira? En ambos has colaborado, pero actualmente Uh -huh. mantiene una demanda hacia dichos formatos. Bueno, respeto demanda como tal no, o sea, simplemente se le mandan derechos a rectificación, tenemos plazo para ello, pero al final es Mediaset, ¿no? Y yo trabajo ahí también y bueno, si fuese otra cadena, pues tal vez te lo piensas, ¿no? Respeto mucho a los profesionales, tengo colegas en ambos programas, no es mi estilo de hacer periodismo, pero respeto muchísimo a la prensa del corazón. El programa de Risto no me gusta, no me gusta, me parece que hacen propaganda, demagogia, que han frivolizado con el coronavirus, que han metido allí a teóricos positivos por coronavirus, han reído el coronavirus y han metido, ya te digo, el público a positivos por coronavirus, que es una irresponsabilidad, pero bueno, han hecho chistes muy desagradables contra personas con problemas, o sea, ese para mí no es humor, para mí todo lo que exceda, ¿no? El derecho al honor, todo lo que sea cruzar líneas rojas, ¿no? Como es el respeto a la verdad, como es han tergiversado, manipulado, han calumniado, incluso han llegado a decir que la enfermedad de mi madre pues era mentira, o sea, se han pasado tres pueblos y bueno, yo no concibo ese tipo de periodismo, de salvo, ya te digo, respeto mucho a los profesionales del corazón, tengo un grandísimo amigo, creo que un programa muy currado para el poco material que suelen tener y nada, y cada uno que haga con su programa lo que quiera. Yo tengo claro lo que tengo que hacer con el mío. ¿Debe un periodista admitir sus mentiras y pedir perdón públicamente? ¿Crees que es lícito que los periodistas tergiversen la realidad para fines privados? La pregunta en sí es si consideras las personas que mienten que mantienen su credibilidad. Está claro que una persona que miente al menos tiene que reconocerlo. Es decir, ¿cuántos periodistas de la izquierda nos han contado que el coronavirus no era peligroso? Y ahí están dando todavía lecciones de sanidad en las televisiones. Al menos deberían haber reconocido el error de que nos engañaron, de que nos mintieron. Y lo que pasa es que este gobierno o esos periodistas de cabecera del gobierno, como a ellos la mentira no les pesa, yo si en algún momento hubiese cometido un error o hubiese mentido a sabiendas, porque una cosa es que una fuente te cuente una información
tú la publiques pensando que es verídica y que luego resulta que no, pues tienes que pedir perdón, tienes que rectificar también. Pero bueno, ya te digo, a la derecha mediática no se le perdona nada, a la derecha, a la izquierda mediática se le perdona prácticamente todo. Te tengo que preguntar por una de sus grandes polémicas, la sentencia derivada de ¿Mm? aquella famosa entrevista Ujú. a las parejas de un asesino. ¿Reconoces que te equivocaste? No me equivoqué, yo simplemente, de hecho fue en primera instancia, se hizo un reportaje basado en una entrevista, unas declaraciones que yo me fui a Cuenca por esta chica, descubrirla, ¿no? Porque mi jefe pues nos mandó, el jefe de crónica, que fuésemos allí a Cuenca, fui yo personalmente, tomé una serie de declaraciones, luego hice un reportaje y un juez entendió que aquello no era una entrevista desde el punto de vista formal, sino que era un reportaje basado en una serie de declaraciones que no estaban puestas en tela de juicio. La sentencia lo único que dice que formalmente aquello no era una entrevista, sino un reportaje. Luego la izquierda cogió esa sentencia en primera instancia para decir básicamente que me había inventado una entrevista. ¿No? Yo fui a Cuenca, entrevisté a esa señora y en base a esas declaraciones lo convertimos en un reportaje. Si lo veis en el suplemento Crónica, pues ahí está. O sea, nadie negó las declaraciones y lo único que se debatió en la sentencia es que nosotros, al no haber tenido la autorización para recoger esas declaraciones, al tratarse de una víctima de violencia de género que merecen especial protección, pues no deberíamos haber publicado esas declaraciones sin una documentación previa, o sea, una autorización, y mucho menos una fotografía que decidió mi jefe del diario El Mundo publicarla, de Facebook, que en aquel momento se podía hacer, y al final esa fue la condena, no fue una condena por invención, como se ha llegado a publicar en muchos medios de la izquierda radical, que al final, cuando El Mundo me abrió una comisión de investigación para aclarar los hechos, se cerró rápidamente porque tenía la grabación de las declaraciones de la persona, ¿no? de la mujer, que yo podría publicarlas y callar la boca a mucha gente, pero no ha sido necesario porque la comisión de investigación quedé completamente exonerado, seguí meses más en El Mundo y luego, pues por otro motivo, porque ellos consideran que Estado de Alarma hacía competencia desleal al mundo y por criticar la publicidad institucional, pues acabé siendo despedido. Pero vamos, en esa condena, en esa sentencia, en ningún momento se habla de la palabra inventar. Esos son adjetivos, verbos que ha puesto medios como el diario.es que tendrán que rectificar ante los tribunales. Ya está. ¿Te afectó mucho? ¿Lo pasaste mal en ese momento de tu carrera? Me afectó la enfermedad de mi madre. Me pilló justo en ese momento, que yo había prácticamente desaparecido en las televisiones para cuidar de ella. Y te pilla un momento bajo. Hombre, los primeros días ves tanta manipulación, tanta intoxicación, que yo flipé, la verdad, porque no sabes cuántos periodistas de este país han tenido condenas de ese tipo, es decir, en programas de televisión por invadir la intimidad de una persona, en programas de sucesos, o sea, esas condenas están a la orden del día, es decir, por publicar información que no tienes autorización, porque cada vez el derecho cada vez es más restrictivo, es decir, cada vez la ley es más dura, cada vez es más complicado hacer ese periodismo de investigación que yo suelo hacer, es de ir al sitio, como hice yendo a Cuenca, entrevistar a esta señora, publicarlo, que a lo mejor deberíamos haberle pedido un papel firmado por escrito, como más o menos pedía el juez. Eso no se hace, eso no es el periodismo real. Es decir, cuando van los de la sexta con la alcachofa a la puerta y hacían guardia en la puerta de Rita Barberá, pues te puedes, te puedes imaginar, ¿no? Eso es acoso, eso es intimidad. Pues muchísimas televisiones, muchísimos periodistas han sido víctimas de condenas como la que yo recibí. Eso está a la orden del día, sobre todo por temas de intimidad, porque ya la esfera privada la preserva muchísimo la justicia. Y lo que se juzgó ahí sobre todo es el uso indebido de la fotografía, ¿no? Luego que un juez en primera instancia, sin conocimiento de periodismo, diga que aquello no era una entrevista, sino un reportaje, no hay quien lo dudase, ¿no? Por eso la sentencia lo que decía que aquella persona no concedió, ¿no? Esa entrevista porque se refería sobre todo a la autorización, es decir, que ella cuando habló conmigo pues pensaba que si no iba a ser al final una entrevista como tal o no iba a ser un reportaje, es decir, que esas palabras no acabarían siendo usadas, es decir, que yo no tenía el permiso para publicar esas declaraciones, pero de ahí a decir que me había inventado yo una entrevista, que me había levantado una mañana y me había decidido inventar una entrevista a una señora en Cuenca, pues si tuviese que inventarme algo, jamás lo haría, me inventaría algo por lo que me dicen el Pulitzer, ¿no? Pero Después de, jamás de- lo haría. de este suceso, ¿han intentado tenderte alguna trampa para que cayeras y poder ponerte otra vez en el punto de mira?
Continuamente me ponen en trampas, pero bueno, nosotros estamos tranquilos y a seguir trabajando y ya te digo, y mirando mucho por dónde piso. Te despidieron del mundo, como bien dices, por competencia desleal. ¿Consideras que dabas mala imagen al periódico? Para nada. De hecho, mis reportajes y mis vídeos en el mundo eran de los más vistos. De hecho, lideré una manifestación de más de 500.000 personas. No fuese la razón, simplemente la razón es que ellos se pusieron nerviosos cuando yo tenía la autorización para montar este programa, pero claro, cuando este programa adquirió una dimensión que superó el número de suscriptores, incluso al canal del diario El Mundo, cuando yo critiqué la publicidad institucional que recibía mi periódico, ¿no? Esa campaña salimos más fuerte, con un montón de miles de muertos por aquel entonces, ahí se pusieron bastante nerviosos y decidieron reaccionar, ¿no? De forma contundente. Además, como ellos me habían dejado en primera instancia, entre comillas, tirados en aquel juicio, se había abierto una comisión de investigación que me exoneró, pero ya el clima, ¿no? No era el mismo, ¿no? La relación de confianza, sobre todo porque había compañeros míos que habían sido víctimas de la misma condena y de la misma y de sentencias muy parecidas, incluso más duras, pero a mí decidieron abrirme un tercer grado y bueno, salí exonerado y meses después abrí estado de alarma con la autorización de mi jefe, pero cuando adquirió tanta relevancia, pues ellos consideraron que era competencia desleal. ¿Consideras que Y fue, ahora tenemos que debatirlo o sea, ahora tendrá que decir un juez. consideras que Cuéntame. fue erróneo señalar a compañeros del mundo a su salida, como por ejemplo lo hiciste con Lucía Méndez? No, porque ella es una periodista que no para de señalar y dar lecciones de ética. O sea, ella es como, le creo que David Jiménez en su libro la llama la digna, ¿no? Una periodista que se dedica a dar sermones de ética cuando realmente ella no tiene que dar lecciones de ética, y menos cuando es una periodista sectaria, ¿no? En ese sentido. ¿Qué opinas del libro de David Jiménez? Pues no acabé de leerlo. O sea, sí, o sea, lo leí por encima, o sea, había como quien dice, ¿no? Leí pasajes y me pareció a veces injusto utilizar seudónimos. Yo si algún día escribo un libro, diría, ¿no? Que o sea, al menos utilizaría nombres y apellidos y daría a esas personas el derecho a réplica, ¿no? Al menos, para ver su opinión. Para acabar esta entrevista, vamos a jugar un juego, si te parece, se llama A Primer Oído. Te digo un nombre y me dices lo que se te pase por la cabeza. Ujú. Paco Rosell, Cobarde. Iván Redondo, Gurú. El Mundo, Moncloa. Lucía Méndez, Sectaria. Estado de Alarma, Libertad. Vox, Derecha. Canal Sur, Complejos. Jordi Évole Manipulador. y por último PP. Derecha también. Lo que me... Pues un abrazo, Javier, gracias por participar en El Perro Guardián. Yo tengo que decir que Nada. has sido muy amable. Nos conocimos cubriendo la semana pasada la explosión que hubo en Madrid, en calle Toledo. Le pedí esta Ujú. entrevista y en menos de una semana ya la hemos hecho, así que te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Nada, y gracias a vosotros, que ya sabéis que no rebullo ninguna pregunta y lo que necesitéis es de estado de alarma. Si algún día queréis hacer prácticas también, está vuestra casa. Un saludo.